Bienvenidos a mi canal Gerencia de Proyectos y Coaching. Hoy veremos procesos de la dirección de proyectos. ¿Qué se requiere para que un proyecto tenga éxito? Los siguientes son componentes como un criterio de selección de los procesos adecuados. Claro, no todos los proyectos son iguales. Por eso es vital seleccionar de manera adecuada cuáles son los procesos que realmente aportan valor al proyecto. Un enfoque definido adaptable al cumplimiento de requisitos. Comunicación con los interesados, importantísimo. Siempre, todo el tiempo comunicarse con las personas involucradas en el proyecto. Cumplimiento de los requisitos. Equilibrar las restricciones. Ya lo habíamos hablado en un video anterior, cómo equilibrar las restricciones garantiza el éxito. Procesos de la dirección de proyectos. Está el grupo de proceso de inicio. Aquí se empieza a ver la necesidad de un proyecto. Se esboza qué es lo que se desea, se involucran los interesados. Está el grupo de proceso de planificación. Ya teniendo clara la idea, se estructura el alcance, se estructura el plan para la dirección del proyecto, donde de ahí se catapulta todo el proceso hacia la ejecución. Está el grupo de proceso de ejecución, donde se desarrolla el proyecto, donde se ejecuta la mayor parte del presupuesto, donde se involucran las personas tanto hacia arriba, hacia los lados, como hacia abajo de la estructura organizacional. Cuarto, está el grupo de proceso de monitoreo y control. Claro, se valida la planificación versus la ejecución. Se comparan, se miden, se miran las desviaciones y se ajusta de nuevo. Ese es el proceso del monitoreo y control, vital para no desviarse de los objetivos generales y de los entregables, ¿cierto? Está el grupo de proceso de cierre, donde cuando ya se validan los entregables, se satisfacen las necesidades, se da cierre al proceso, al producto o a la etapa, de acuerdo a las necesidades que tenga el proyecto. Hasta aquí se han visto los 5 grupos de procesos los cuales involucran a un proyecto. Interacción entre los procesos. Vamos a ver un ejemplo de cómo interaccionan los procesos. Aquí tenemos el grupo de procesos de la dirección de proyectos. Inicia con el comienzo del proyecto, pasa al proceso de inicio, luego se planifica, se ejecuta, se cierra y se da fin al proyecto. Todo esto enmarcado en un proceso de monitoreo y control. Es importante que esta gráfica la entendamos muy bien. Si se dan cuenta, al comienzo el patrocinador o la persona que va a invertir en el proyecto, llámese cliente, da un input al proceso del proyecto. Esta inicia con ver las necesidades, los alcances básicos. Cuando ya se tiene una idea o un esbozo de lo que se desea en ese proyecto, se planifica. Aquí es importante tener en cuenta el plan para la dirección de proyecto. Esta planificación va a depender mucho de las entradas que nos dé el patrocinador, de lo que se desea, medir qué es lo que se quiere. Es importante tener muy claro ese objetivo final para que el entregable quede a satisfacción. Luego se ejecuta y se muestra como en un círculo retroalimentador, ya que siempre se debe medir por medio del proceso de monitoreo y control que lo que se planifica sea igual a lo que se ejecuta, que no haya desviaciones del alcance, que no haya cambios, porque esto lo que haría es que al final, en el entregable, donde ya se cierra, se valida los entregables, puedan haber
no conformidades y nunca queremos eso para nuestro proyecto, ya que no tendríamos éxito. Al validar constantemente que lo planificado está coalineado con lo ejecutado, pues se le da cierre al proyecto, se le da fin al proyecto y el proyecto pues tendría un muy buen término. El grupo de proceso de inicio, como primer componente de los grupos de proceso. Iniciador del proyecto o patrocinador es la persona que le da inicio a la necesidad de un proyecto, al interés que tenga sobre el mercado, sobre la economía, etcétera. Entradas al proyecto, claro, se van a requerir toda la información que más se pueda, se le da el proceso de inicio, se planifica de acuerdo a esas entradas, se ejecuta, se le da cierre a ese proceso de inicio, todo enmarcado en un proceso de monitoreo y control. Se generan los entregables del proyecto, de ese grupo de proceso de inicio, se registra, se hacen los registros del proyecto. En los entregables del proyecto, pues estos van hacia los usuarios finales, los que van a sentirse beneficiados por los resultados de ese proceso de inicio, que se puede llamar en un caso, podríamos tener en una organización un equipo de trabajo solamente enfocado a procesos de inicio. Y luego tendríamos otro grupo enfocado a un grupo de proceso de planificación. O sea que este usuario final podría ser el grupo de planificación. Y en registros del proyecto, pues los activos de los procesos que se dan en ese grupo de proceso de inicio, todo lo que es documentación, información, registros, entrevistas, etcétera. Eso se alimenta. El proceso de inicio, pues tiene una franja o límites del proyecto que van de esta parte izquierda, va en una franja dinámica que va desde esta parte, o sea, las entradas pueden dar inicio al proyecto, o al proceso de inicio, perdón, o desde acá, o sea, puede iniciar desde acá o puede iniciar desde acá. Las entradas al proyecto, pues, hacen que el grupo de proceso de inicio, pues, se inicie, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la otra franja. El grupo de proceso de planificación. Aquí se define el alcance, se define y refina los objetivos asociados a ese alcance. Se desarrolla la línea de acción, cómo se ejecutará ese proyecto. Se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, vital, fundamental, neurálgico esta parte. La planificación es de elaboración progresiva como quinto punto. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre debemos de medir lo que les comentaba anteriormente, lo planificado versus lo ejecutado. Por eso se dice que puede ser de elaboración progresiva. La planificación no debe ser palabra de Dios o última palabra. Puede variar de acuerdo a las nuevas necesidades del proyecto. El grupo de procesos de ejecución. Procesos realizados para completar el trabajo. Claro, aquí ya se hace realidad el proyecto, se está ejecutando, se pone personal a disposición del proyecto. Aquí necesitamos completar el trabajo que nos daría la llegada a los entregables. Coordinar personas y recursos, claro, tenemos que tener recursos humanos y recursos activos para poder desempeñar el proyecto. Se gestiona las expectativas de los interesados. Todo el tiempo hay que comunicarse con los interesados. Es de vital importancia la comunicación formal, informal, escrita, verbal. Tengo un video anterior a este donde les explico cuáles son las formas de comunicarse. Integrar y realizar las actividades del proyecto. La mayor parte presupuestal se consume. En estos dos últimos es muy importante la labor del líder, del director del proyecto, para que integre y realice las actividades de acuerdo al presupuesto, ya que no nos podemos desviar a lo que se fijó desde el principio. Luego seguiría el grupo de proceso de monitoreo y control. Aquí se rastrea, se analiza,
se dirige el desempeño del proyecto. Todo el tiempo es un ente auditor del desarrollo del proyecto. Mide y analiza los intervalos regulares. Es muy sano medir regularmente el proyecto. Entonces, cuando hablamos de proyectos cortos, debemos definir una frecuencia mayor. Cuando hablamos de proyectos a largo plazo, megaproyectos, pues podríamos medir unas frecuencias mm, conservadoras, de modo que nunca nos desviemos de los alcances. Controla los cambios y recomendaciones. Luego de que ya se mide, pues obviamente se controla esos cambios que se puedan dar, esas desviaciones, y se elabora un informe donde recomiendan un plan de acción para elaborar las acciones que permitan volver a meternos y alinearlos dentro de los alcances del proyecto. Se monitorea las actividades del proyecto todo el tiempo. Es importantísimo. Se influyen factores que eluden el control. Tener en cuenta, directores de proyectos, que cada vez que gestionamos un proyecto de poca monta o de mucha monta, pues siempre van a haber factores que no quieren ser auditados, que quieren desviarse. Es importante tener muy en cuenta este aspecto porque por ahí se nos puede estar yendo problemas para el éxito del proyecto. Por último, está el grupo de cierre. Importantísimo. A nosotros los directores de proyectos se nos olvida cerrar. Es importantísimo finalizar todas las actividades del proyecto. Aquí, pues obviamente, se validan que los entregables estén a satisfacción, que el cliente esté satisfecho, que se haya cumplido los tiempos, que el tema financiero se haya cerrado, la cartera, y es importantísimo finalizar esas actividades, verificar que el proceso se haya completado, establecer formalmente el cierre prematuro. Hay veces que hay proyectos que no se pueden concluir definitivamente por X o Y motivo. Entonces se debe dar un cierre prematuro, ya que no es viable darle feliz término por algún motivo. Documentar las lecciones aprendidas. La documentación de las lecciones aprendidas vital para generar históricos para nuevos proyectos, aunque sabemos que ningún proyecto es igual a otro, porque todos son diferentes, así sea el mismo producto, el mismo servicio, pues sí es muy bueno tener lecciones aprendidas que nos sirvan de experiencia a futuros proyectos. Bueno, señores, hasta aquí mi video. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse a mi canal Gerencia de Proyectos y Coaching. Muchas gracias.